Solo se hacía llamar el viejo. Ya no quería que le llamaran por su nombre. A sus 67 años, sus manos llenas de cicatrices de trabajo y sus ojos cansados de noches en vela, escondían una historia que nadie parecía querer oír. No era pobre, ni estaba enfermo, ni abandonado, pero se sentía invisible. No era la soledad física lo que le dolía, sino el silencio que le rodeaba. Sus hijos hablaban por encima de él. Sus nietos no le escuchaban. Y dentro de casa, sus palabras resonaban como ruido, no como consejo. Durante muchos años creyó que el respeto llegaría con la edad, que solo había que hacerse mayor para ser escuchado con reverencia, pero descubrió que el tiempo solo no enseña nada a nadie. La vejez sin sabiduría se convierte en una carga, y aunque tenía experiencia, sentía que había algo esencial que aún no había aprendido. Fue entonces cuando oyó hablar de un maestro lejano, un hombre llamado Confucio, que vivía en la ciudad de Lu. Se decía que sus discípulos venían de todas partes y que incluso los gobernantes le pedían consejo. Pero lo que más le llamó la atención fue otra cosa. Un viejo pescador, cuando le preguntaron qué cambiaría su vida, respondió simplemente: «Pasé 3 días con Confucio y aprendí a caminar en silencio. Ahora todo el mundo me sigue». Movido por esta esperanza, el anciano preparó una pequeña bolsa, agua y un par de sandalias y partió a pie. El viaje fue largo, atravesando campos, pueblos y noches frías. A cada paso, su mente se hacía eco de una pregunta. ¿Cómo es posible que alguien que ha dado tanto sea ahora tan ignorado? Cuando por fin llegó a la puerta del templo donde vivía Confucio, fue recibido con una mirada tranquila por un joven discípulo. No hubo preguntas ni negativas, solo silencio y té caliente. Tras lavarse y comer, el anciano fue conducido a un patio interior, donde le esperaba el maestro, sentado a la sombra de una higuera. Confucio estaba sereno, vestía con sencillez, pero había en su porte una nobleza que ninguna ropa podría transmitir. Cuando el anciano se le acercó, no le preguntó su nombre ni de dónde venía. Se limitó a asentir y le invitó a sentarse. Durante largos minutos no hubo una sola palabra, solo el sonido del viento en las hojas y de los pájaros a lo lejos. Fue el anciano quien rompió el silencio. «Maestro, perdona mi atrevimiento. Soy viejo y, sin embargo, sigo sintiendo que no se me respeta. Hablo y no me escuchan. Doy consejos y se ríen de mí. Ni siquiera mis hijos parecen ver al hombre que fui». Confucio levantó los ojos con dulzura, pero respondió con firmeza: «¿Y quién es el hombre que tú eres?». La pregunta sonó como un suspiro, pero pesó como una piedra. El anciano intentó responder. Habló de su juventud, de su familia, de sus logros. Contó cómo luchaba para alimentar a sus hijos, cómo enseñaba valores, cómo apoyaba a todos incluso en los momentos difíciles. Pero Confucio permaneció inmóvil. Esperó a que volviera el silencio. Entonces dijo: «El respeto no vive en el pasado, vive en la virtud viva del presente. El mundo respeta a los que transmiten rectitud, incluso en silencio. Desprecia a los que exigen reverencia con palabras vacías». El anciano se sintió como si le hubieran desnudado. Por primera vez, se dio cuenta de que había estado viviendo para ocupar un lugar en el corazón de los demás, sin construirlo en su interior. Confucio le sirvió un poco más de té y le dijo suavemente: «Has llegado en el momento justo. La primavera del cuerpo ha pasado, pero la del espíritu puede comenzar ahora. No es demasiado tarde para aprender, solo es tarde para los que creen que ya saben». Y luego añadió: «¿Quieres respeto? Pues deja de buscarlo. Empieza a cultivar la virtud, y el respeto llegará como una sombra que acompaña al cuerpo». En ese instante, el anciano supo que el viaje no había hecho más que empezar. No sería un camino de respuestas rápidas, sino de transformación profunda. Aceptó sin palabras la silenciosa invitación del maestro: convertirse por fin en discípulo de la sabiduría. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, el anciano fue despertado por unos suaves golpes en la puerta. Uno de los discípulos más jóvenes
Le invitó a acompañarle a un campo situado al este del templo. Allí ya les esperaba Confucio, de pie y en silencio, frente a un extenso bosquecillo de bambúes. El rocío aún brillaba en las hojas y el viento soplaba dulcemente, haciendo que los bambúes se balancearan al unísono. «Mira», dijo Confucio, con los ojos fijos en los verdes tallos que se doblaban al viento. «¿Qué ves?» El anciano reflexionó unos instantes antes de responder. «Veo árboles frágiles. Se doblan con facilidad». Confucio sonrió. «Y sin embargo no se rompen. ¿Has visto alguna vez lo que le ocurre a un viejo roble durante una tormenta?» El anciano asintió. Había visto caer muchos robles en su aldea, rotos por el peso de los vientos. El bambú se dobla, el roble resiste, pero el que permanece en pie cuando pasa el viento es siempre el más flexible. El silencio entre ellos se llenó con el sonido de la naturaleza. El maestro caminó entre los bambúes y con un gesto invitó al anciano a seguirle. En la vejez, muchas personas intentan mantener la rigidez de su juventud. Quieren que todo siga como siempre. Exigen obediencia. Exigen reconocimiento. Pero la rigidez del anciano se convierte en una carga a los ojos de los demás. Y nadie respeta una carga. El anciano sintió una ligera molestia en el pecho. No por arrogancia, sino porque reconocía la verdad en las palabras del maestro. Tantas veces había impuesto su voluntad a sus hijos. Tantas veces había intentado enseñar algo con la fuerza de la voz en lugar de con el ejemplo. ¿Así que el viejo debe ceder en todo?, preguntó con sincera preocupación. ¿Debe aceptar incluso la falta de respeto? Confucio se detuvo y lo miró con severidad. Ceder no es lo mismo que someterse. El bambú no deja de ser bambú cuando se dobla. Solo responde sabiamente al viento. Lo que quiero decir es que hay grandeza en saber cuándo callar, cuándo escuchar y cuándo hablar con determinación. El anciano miró las hojas que se mecían suavemente y se dio cuenta, por primera vez, de que inclinarse no era un signo de debilidad, sino de madurez. Se había pasado la vida intentando ser firme como una piedra, pero quizá había llegado el momento de aprender del bambú. Entonces, ¿qué hago cuando quiero que me escuchen? Confucio respondió simplemente: sé una presencia, no un discurso. Las palabras son como el viento, pero la verdadera presencia, eso moldea a los que te rodean sin que se den cuenta. Siguieron caminando entre los bambúes, y el anciano se dio cuenta de lo tranquilo que parecía todo allí, incluso al moverse. No había esfuerzo, no había disputa, solo equilibrio. De regreso al templo, el anciano no dijo gran cosa. Pasó el resto del día observando más, escuchando más e interrumpiendo menos. Por primera vez, sintió que no necesitaba imponerse para existir. A la hora de la cena, notó que los discípulos más jóvenes empezaban a escuchar con más atención sus palabras. No porque hablara más alto, sino porque solo hablaba cuando tenía algo que decir. Aquel día aprendió que la verdadera autoridad no consiste en ser rígido, consiste en saber cuándo hay que inclinarse y cuándo hay que mantenerse firme, y que, en la vejez, la persona más respetada no es la que grita, sino la que mantiene la calma, incluso cuando no es escuchada. La tercera noche en el templo, el anciano fue invitado a cenar con el maestro. Se sentaron en una modesta sala, iluminada solo por la luz vacilante de lámparas de aceite. Había pocos platos en la mesa: arroz sencillo, verduras hervidas y té caliente. Los demás discípulos comían en silencio, en otra sala. El anciano esperaba que aquel momento fuera especial. Tal vez el maestro le revelaría una enseñanza profunda, le contaría parábolas antiguas, le explicaría el secreto del respeto que tan desesperadamente buscaba. Pero, para su sorpresa, Confucio no dijo ni una palabra. Durante toda la cena, el maestro comió en silencio, masticando despacio, con gestos comedidos y total presencia. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos, atentos a cada movimiento del anciano. Era como si cada acto, servir el té, levantar el hashish, apoyar la cuchara, tuviera un valor simbólico que escapaba al lenguaje. El anciano, desconcertado, rompió el silencio. «Maestro,
¿No va a enseñarme nada hoy? Confucio levantó suavemente la vista, pero no contestó. Siguió comiendo sin prisa, como si allí el tiempo tuviera otro ritmo. El anciano dio un paso atrás, respetando la pausa. Se sentía inquieto. Para él, el silencio siempre había significado ausencia. El silencio, para su generación, era cosa de gente que ya no tenía nada que decir. Pero allí, aquel silencio parecía lleno, cargado, como si tuviera vida propia. Cuando terminó la comida, Confucio se levantó, se limpió tranquilamente, las manos con un paño blanco y finalmente dijo: «Hoy te he enseñado lo más difícil». El anciano levantó las cejas sorprendido. «Pero, no has dicho nada». «Así es», respondió el maestro, «y sin embargo, has aprendido algo». El anciano no supo qué decir. Sentía que algo había cambiado en su interior, pero no podía ponerle nombre. Como si la ausencia de palabras hubiera abierto espacio a una nueva forma de percepción. Confucio se acercó y añadió: «El anciano que intenta enseñar hablando demasiado parece inseguro. El que vive en silencio, con coherencia, enseña con su simple presencia. Los que enseñan gritando pueden ser temidos, pero el que enseña en silencio es recordado». A la mañana siguiente, el anciano caminó por el patio del templo, en silencio. Por primera vez, no sintió la necesidad de hacerse notar. No quería demostrar nada ni justificar su lugar en el mundo. Simplemente caminaba, respiró, observó. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo curioso. Los discípulos más jóvenes, que antes apenas le habían mirado, ahora le observaban con más atención. Uno le seguía con la mirada mientras cuidaba las plantas. Otro le servía el té, sin que él se lo pidiera. No por obligación, sino por reverencia. El anciano comprendió por fin que el silencio puede ser más educativo que la palabra, que la verdadera autoridad no necesita voz, y que en la vejez, cuando eliges vivir con presencia silenciosa y sabiduría, el respeto no se exige, se ofrece. Recordó una frase dicha por el maestro al final de la cena: «El alma en paz no necesita explicar su profundidad, simplemente es». Y aquel día, sin pronunciar ningún discurso, el anciano le enseñó más de lo que le había enseñado en años de intentar ser escuchado. Se dio cuenta de que el respeto empieza cuando dejamos de luchar por llamar la atención y nos convertimos en lo que somos, con claridad, coherencia y serenidad. A la mañana siguiente, Confucio pidió al anciano que le acompañara en una tarea aparentemente mundana: barrer el patio del templo. El anciano dudó, no por orgullo, sino por extrañeza. Había viajado durante días, había pedido consejos sobre el honor, sobre el valor de la vejez, y ahora su maestro le ofrecía una escoba. Sin embargo, obedeció. Comenzó a barrer lo mejor que pudo, medio distraído, preocupado por el polvo y las hojas secas. Confucio lo observaba desde lejos, sin decir palabra. Se limitó a seguir sus gestos, su ritmo y su silencio. Cuando terminaron, el maestro se acercó y dijo con calma: «La forma en que barriste el patio revela más sobre tu alma que 1000 palabras». El anciano, sorprendido, intentó defenderse. «Pero si es solo una limpieza, maestro». Confucio recorrió el patio, señalando con la mirada las hojitas que el anciano había dejado, los rincones ignorados, la prisa en sus movimientos. «Todo lo que haces habla de ti, incluso cuando nadie mira». El anciano sintió que se le calentaba la cara, no por vergüenza sino por comprensión. En su vida se había acostumbrado a hacer solo lo necesario. Se había apresurado en la vida cotidiana para cuidar de sus hijos, de los campos y de las facturas. Pero ahora, en su vejez, se daba cuenta de que había perdido el hábito de prestar atención a los detalles. Confucio continuó: «La disciplina silenciosa impone respeto. El cuidado en los gestos, el orden en lo que tocas, la firmeza con que doblas la ropa o sirves la comida. Todo ello comunica quién eres». Más tarde, en el comedor, el anciano observó al maestro más de cerca. Se dio cuenta de que se enderezaba la túnica antes de sentarse, se lavaba las manos con delicadeza,
colocaba los utensilios simétricamente y servía el té con las dos manos, a pesar de estar entre discípulos que le veneraban. Nada era casual. Cada pequeño acto llevaba intención, y de alguna manera esto creaba un campo de silencio y respeto a su alrededor, sin que tuviera que levantar la voz ni las cejas. El anciano recordó entonces su propia casa, los zapatos tirados en la entrada, los papeles amontonados sobre la mesa, la ropa elegida a toda prisa, los gestos pesados de alguien que ya no veía sentido en ocuparse de sí mismo. Todo esto, comprendió ahora, era un lenguaje. Cuando el anciano se abandona a sí mismo, el mundo también lo abandona, dijo Confucio, como si le leyera el pensamiento. El anciano respiró hondo. No se trataba de vanidad, no se trataba de presumir. Se trataba de comunicar al mundo a través de los detalles que seguía vivo, y que su presencia merecía atención. Aquella noche, antes de irse a dormir, dobló la ropa con calma, limpió sus zapatos, organizó su esterilla, se lavó la cara pacientemente, y cuando se miró en el pequeño espejo de cobre de su habitación, no solo vio a un anciano, vio a un hombre que volvía a habitar su propio cuerpo. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el templo, sintió que algo había cambiado. No en los demás, sino en sí mismo. Caminaba más erguido, miraba a la gente a los ojos. Sus gestos tenían dirección. Y entonces se dio cuenta. Cada pequeño detalle es una declaración de quién eres. El respeto viene de dentro, se organiza y se expresa incluso en la forma de coger la escoba. Confucio, al verle pasar, se limitó a sonreír. No había necesidad de explicarse. Era día de descanso en el templo. Los discípulos más jóvenes reían bajo un árbol, jugaban con hojas secas como si fueran monedas, inventaban juegos y se hacían bromas. Eran ruidosos, a veces tontos. El anciano que pasaba por el patio los miraba impaciente. Pensó para sí, ¿cómo pueden ser tan infantiles? ¿Tienen un maestro tan sabio y pierden así el tiempo? Su rostro se crispó en un involuntario gesto de desaprobación. Uno de los jóvenes se fijó en él y, avergonzado, bajó los ojos. Los demás guardaron silencio unos instantes, hasta que las risas cesaron por completo. El ambiente, antes ligero, era ahora pesado. El anciano se dirigió al jardín de rocas, donde Confucio le esperaba sentado. El maestro no preguntó nada. Se limitó a observar. Estaban siendo irrespetuosos, dijo el anciano, como para justificar su expresión. Gritaban, jugaban como niños. ¿Es esto apropiado para alguien que está aquí para aprender? Confucio cogió una piedra plana y la colocó encima de otra, sin prisa, formando una pequeña torre. ¿Fuiste joven alguna vez? Lo fui, respondió el anciano. Pero no tenía tiempo para esas tonterías. Tenía que trabajar, cuidar de la tierra y alimentar a mis hijos. Así que aprendiste pronto a juzgar a los que se ríen, dijo dulcemente Confucio. Pero no te diste cuenta de que, a menudo, la risa no es más que una forma de respirar para el alma. El anciano se quedó callado. Nunca lo había pensado así. Para él, la risa era casi una forma de pereza, una pérdida de tiempo. Juzgar es fácil, continuó el maestro. Basta con verlo desde fuera, compararlo con lo que uno cree correcto y emitir un juicio. Comprender es más difícil. Requiere que te pongas en el lugar del otro. Requiere humildad. Pero si no juzgo, ¿cómo sabré lo que es correcto?, respondió sinceramente el anciano. Confucio se levantó y empezó a pasear por el jardín, con los pies descalzos sobre la tierra. No tienes que juzgar para comprender, ni tienes que aprobar para aceptar. Puedes ver el error, y aún así mirar con compasión. Puedes no estar de acuerdo, y seguir teniendo el corazón abierto. Se detuvieron frente a un pequeño lago en cuya superficie flotaban hojas. Confucio señaló el reflejo de la luna en el agua. Mira, el agua refleja la luna, pero no trata de cambiarla. Se limita a recibirla. El anciano miró el reflejo y sintió que algo se rompía en su interior. Recordó cuántas veces sus hijos habían intentado hablar con él, pero habían sido interrumpidos por sus juicios. Cuántas veces había cerrado puertas sin darse cuenta.
¿Cuántas veces los había alejado cuando solo quería acercarlos? Maestro, ¿quiere decir que apartaba a la gente con la mirada? Confucio asintió. El anciano que mira con juicio se convierte en una espina. El anciano que mira con comprensión se convierte en sombra fresca en un día caluroso. Los jóvenes se acercan a quienes les escuchan, no a quienes les corrigen a cada paso. Aquella tarde, el anciano volvió al patio donde estaban los discípulos más jóvenes. Se sentó cerca sin decir nada, no corrigió, no guiaba. Se quedó allí, presente. Uno de los jóvenes le ofreció un vaso de té. Otro compartió con él una pieza de fruta. Y en ese simple gesto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Aprendió que el respeto no nace del juicio, sino de la acogida, y que a menudo lo único que necesitan los demás es una mirada que comprenda. Con el paso de los días, el anciano empezó a observar más que a preguntar. Ahora se daba cuenta de que nada en el templo se dejaba al azar. Todo tenía un ritmo, una intención, una serena claridad, pero había algo que le llamaba especialmente la atención: la sencillez con la que vivía el propio maestro. Confucio dormía sobre una fina estera de paja, con una manta gastada pero limpia. Comía poco y con gratitud. Vestía casi todos los días la misma ropa, siempre con sobriedad y limpieza. Caminaba despacio, saludaba a todo el mundo con reverencia y nunca parecía tener prisa. El anciano, acostumbrado a asociar el respeto con una estatura imponente, con ropas llamativas, voz grave y gestos autoritarios, se sorprendió por el impacto silencioso de la presencia del maestro. «Maestro», le dijo una mañana mientras caminaban juntos por el bosque, «¿por qué vives con tan poco a pesar de que podrías tener tanto?» Confucio sonrió, sin vanidad, porque quien se ocupa de lo esencial no tiene tiempo para lo superfluo, y quien conoce el valor de lo sencillo es libre. El anciano pensó en todo lo que había acumulado a lo largo de su vida: las herramientas, los muebles, los regalos guardados que nunca utilizó. Y más que eso, pensó en las palabras que había acumulado, las exigencias, los viejos rencores que llevaba en el pecho como si fueran medallas. Pero, ¿y el respeto?, insistió. La gente no respeta a los que parecen demasiado simples. Confucio se detuvo junto a una higuera y replicó: «Los que viven con sencillez pero con principios firmes imponen respeto sin tener que levantar la voz. Lo que es sencillo llama la atención cuando es verdadero. Lo que es pomposo, sin virtud, cansa pronto la vista». El anciano recordó a un viejo vecino. Un anciano que vestía modestamente y hablaba poco. Siempre se le recordaba con cariño y se le escuchaba con atención. Nunca hacía alarde de nada, pero su presencia era suficiente. Cuando hablaba, todo el mundo callaba. Ahora se daba cuenta, era por la tranquila coherencia de su vida por lo que se le respetaba, no por sus títulos o posesiones. De vuelta al templo, el anciano empezó a organizar mejor su espacio. Doblaba la ropa con más cuidado, ordenaba su pequeña zona de descanso, se ofrecía a ayudar en las tareas sin esperar elogios. Empezó a decir no con suavidad cuando algo no le parecía bien, sin elevar el tono ni endurecer el rostro. Y se dio cuenta de algo curioso. Cuanto menos intentaba agradar, más le escuchaban. Cuanto más sencillos eran sus modales, más le buscaban los jóvenes. Y cuanto más firme era en sus principios, más le respetaban los demás. Una tarde, un discípulo más joven se le acercó y le preguntó: «Eres diferente de los otros ancianos. ¿Qué he conocido? ¿Cómo lo has aprendido?» El anciano pensó en responder con un discurso, pero se limitó a sonreír y decir: «Empecé a desaprender lo que creía que era el respeto». Aquella noche comprendió claramente lo que quería decir Confucio. El respeto no nace de la apariencia, sino de la esencia, y cuando alguien vive de verdad, sin excesos, sin fingimientos, sin necesidad de aprobación, el mundo se inclina, poco a poco. La penúltima mañana, el anciano caminaba junto a Confucio por un estrecho tramo entre el bosque y el lago. El silencio entre ellos era confortable. Ya no había afán de respuestas,
ni prisa por comprender. El anciano empezaba a darse cuenta de que muchas enseñanzas no se obtienen hablando, sino conviviendo. Aún así, había algo que le inquietaba. «Maestro», dijo mientras observaba los reflejos en el agua, «incluso con todo lo que he aprendido aquí, mis hijos no han cambiado. No me llaman, no me preguntan cómo estoy, y mis nietos parecen vivir en otro mundo. ¿Cómo puedo guiarlos si no me escuchan?» Confucio dejó de caminar, miró al horizonte y dijo con calma, «No necesitas ser su brújula, tienes que ser su espejo». El anciano frunció el ceño sin comprender inmediatamente. «¿Espejo?» «Sí», respondió el maestro. «La brújula señala el camino. El espejo solo refleja. La brújula exige que el otro la siga. El espejo invita al otro a verse a sí mismo». «¿Es suficiente?» «Suficiente», decía Confucio. «Cuando intentas guiar a alguien que no quiere ser guiado, te agotas. Pero cuando vives tu verdad con dignidad, incluso en silencio, tu vida se convierte en un poderoso reflejo, y los que te quieren, aunque sea demasiado tarde, se reconocerán en tu ejemplo». El anciano permaneció en silencio. Empezaba a comprender. Durante años había intentado convencer a sus hijos con consejos, advertencias y críticas. Quería que siguieran el camino que él creía correcto. Pero ahora lo veía. Cuanto más intentaba controlarlos, más se alejaban. No por maldad, sino por defensa. Entonces, ¿debo renunciar a ellos?, preguntó. «Nunca», respondió Confucio, «pero renuncia a intentar cambiarlos por la fuerza. Sé quién quieres que sean. Vive lo que crees que es correcto. Y deja que se inspiren cuando estén preparados». El anciano recordó la higuera del patio. Había estado allí desde que llegó. Nunca le había dirigido la palabra, pero cada mañana buscaba su sombra para sentarse. Era estable, fiable, presente. Allí se dio cuenta de que la verdadera autoridad no exige, permanece. Y como permanece firme y serena, naturalmente atrae. Más tarde, en el templo, vio a un joven discípulo discutiendo con otro discípulo exaltado. El mayor se acercó, no para reprender, sino simplemente para estar allí. No dijo nada. Se limitó a observar, con la mirada tranquila que había aprendido de su maestro. Los dos jóvenes, avergonzados, bajaron la voz. Se disculparon entre ellos. Uno de ellos incluso se acercó al anciano y le dio las gracias. «Tu presencia nos ha hecho reflexionar». Y él se dio cuenta con humildad y gratitud de que por fin se estaba convirtiendo en lo que siempre había buscado. Alguien cuya mera existencia despertaba respeto. Aquella noche, cuando vio la luna reflejada en la tranquila superficie del lago, recordó las palabras del maestro. El espejo no cambia al otro, pero muestra lo que aún no ha visto en sí mismo. Y comprendió. La misión de la vejez no es guiar los pasos de los demás, sino iluminar el propio camino con tanta verdad que un día los demás quieran seguir el mismo camino. El último día llegó sin avisar. El anciano se levantó antes del amanecer, como había hecho desde que llegó al templo. Pero aquel día algo era diferente. El silencio de la mañana parecía más ligero, y en su interior había una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era euforia ni arrogante certeza. Era una especie de asentimiento interior, como si por fin hubiera encontrado lo que no sabía que buscaba. Colocó su esterilla con calma, dobló su ropa como había aprendido y se lavó la cara con reverencia. Colocó sus zapatos alineados junto a la pared y salió al patio, donde su maestro ya le esperaba a la sombra de la higuera. Confucio le dio la bienvenida con una simple inclinación de cabeza. No había necesidad de ceremonias. Ambos sabían que aquel sería su último encuentro. «¿Ya te vas?», preguntó el maestro sin mirarlo directamente. «Sí», respondió el anciano, «pero llevo más cosas que cuando llegué. No puedo decir exactamente qué ha cambiado. Tal vez haya sido yo». Confucio asintió, como si confirmara una verdad que el otro debía descubrir por sí mismo. «Cuando llegaste, quería que el mundo se inclinara ante tu edad. Pero el mundo solo se inclina ante aquellos que se han enderezado por dentro. El viejo recordaba tu llegada, cansado, frustrado,
lleno de heridas y exigencias. Quería respuestas rápidas, soluciones prefabricadas. Pensó que el respeto era un derecho natural de la vejez, pero aprendió que el tiempo por sí solo no educa. La experiencia solo se convierte en sabiduría cuando se transmite con humildad. Pensé que tenía que enseñar a mis hijos, dijo, pensativo, pero era yo quien aún tenía que aprender. Enseñar no es hablar, replicó Confucio, es vivir tan rectamente que los demás quieran imitar tu silencio. El anciano respiró hondo. En toda su vida, jamás había pensado que el camino para ser respetado empezaba por abandonar la necesidad de ser reconocido. Pero allí estaba, sereno, entero, listo para volver. Antes de marcharse se inclinó lenta y profundamente, no por protocolo, sino por gratitud. Confucio no le interrumpió, ni replicó con palabras. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza, como quien reconoce el viaje de otro. De regreso a la aldea, el anciano observó los mismos paisajes con otros ojos. Las piedras del camino ya no le parecían obstáculos, sino compañeros silenciosos. El viento que antes le molestaba ahora le refrescaba. Cada paso era un gesto de reencuentro consigo mismo. Cuando llegó a casa, nadie le esperaba para celebrarlo. Pero él tampoco lo esperaba. Dejó la maleta a un lado. Saludó a sus nietos con una sonrisa tranquila. Se sentó en el jardín y empezó a barrer el suelo del balcón. Sus hijos le miraban desde lejos, sorprendidos por su silencio y tranquilidad. En los días siguientes, se dieron cuenta de que ya no insistía en dar consejos ni en repetir viejas historias, pero tampoco callaba por miedo. Hablaba menos, pero con más profundidad. Corregía menos, pero inspiraba más. Poco a poco empezaron a pedirle su opinión, no por obligación, sino por respeto. Los nietos que antes lo veían como parte del mobiliario doméstico empezaron a buscar su compañía, no para escuchar sermones, sino simplemente para estar cerca. Y en esa presencia silenciosa aprendían más que en las aulas. El anciano comprendió entonces la mayor enseñanza del maestro. Cuando el alma se endereza, el mundo se dobla. No era magia, era coherencia. Era el peso de la presencia de alguien que no necesita convencerse, porque ya se ha convertido en verdad. Pasaron los años, y el anciano, ahora con un cuerpo más curvado, permaneció tan firme como el bambú que había aprendido a admirar. Nunca más reclamó atención, nunca más suplicó respeto, y por eso se convirtió en alguien imposible de ignorar. Si esta reflexión te ha parecido interesante, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones e historias como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.